nos da esta oportunidad para estar en la casa del Señor. Esta tarde está con nosotros la hermana Angélica Sáenz. Es una hermana que viene de allá de China, Nuevo León, y ha estado aquí por algunos días. Y este día, como yo fui a una cita a Matamoros, hermanos, no esperaba regresar, porque se va el tiempo, pero pude regresar, pero ya le había encargado a la hermana desde anoche que ella nos hablara un consejo de la palabra del Señor. Y ahorita que vine, dice, ya estoy preparada, hermano. Bueno, pues vamos a esperar que llegue la hora. Voy a dejar el lugar a mi hermana Angélica, para que ella nos hable algo de la palabra del Señor, de lo que Dios le ha dado a ella hasta hoy. Gracias al Señor, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanas, en esta tarde. Es un gozo, ¿verdad? Y un privilegio para nosotros estar en la casa de Dios, ¿verdad? Porque el Señor es grande y para siempre es su misericordia. Y yo creo que cada una de nosotros, hermanos, tenemos mucho trabajo, ¿verdad? Tenemos muchas ocupaciones, pero todo dejamos para venir a adorar a Dios y para venir a escuchar palabra de Dios, hermanos. Porque yo le digo a mis hermanas, en el día de los cultos, hermanas, dejen todo lo que tengan que hacer y vénganse a buscar a Dios, porque cuando está uno en los momentos de la muerte, cuando estás en una cama de hospital, que te dice el doctor, ya no son los últimos momentos, ya no hay oportunidad, quisiera uno regresar el tiempo, ¿verdad?, para buscar las cosas de Dios. Pero ahorita que todavía tenemos tiempo, qué bueno, ¿verdad?, que tenemos ese sentir de venir a oír palabra de Dios. Abra la bendita y santa palabra de Dios, hermanos, ahí en Jueces 5, del 1 al 6, ahí vamos a tener, ¿verdad?, el consejo de su palabra. Yo leo el primero y ustedes leen el que sigue en el nombre de Jesucristo. Dice, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos desfilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Todos juntos el 6. Los días de Sam, de Anán, de los días de Joel, de abandonaron los caminos. Y los que andaban por las sendas torcidas y los reales quedaron abandonados. En Israel había decaído. Gloria al Señor. Y aquí en esta tarde, hermanos, vamos ¿verdad?, a ver lo que Débora, ¿verdad?, el ejemplo que nos da, hermanos, una guerrera. Pueden sentarse, hermanas. Gloria a Dios. Un ejemplo, hermanos, que tenemos, que Débora nos dejó a cada una de nosotros como mujeres guerreras de Dios, ¿verdad? Qué hermoso es, ¿verdad?, que nosotros, un día vino Cristo a nuestra vida, en nuestro corazón, y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos, donde andamos sin Cristo, perdidas, sin esperanza, ¿verdad? Pero qué bueno que Dios nos alcanzó a tiempo y podemos, ¿verdad?, ser mujeres sabias, ¿verdad? Podemos tratar bien a nuestros hijos, a nuestro prójimo, podemos tratar bien a la gente, ¿verdad? Podemos dar buen testimonio más que todo, porque cuando no conocemos a Dios, hacemos otras cosas, ¿verdad?, que no le agradan a Dios, pero cuando ya Dios está en nuestro corazón, cambia nuestra vida. Qué hermoso, ¿verdad? Porque cuando Cristo vino a mi corazón, desde que Cristo vino y entró a mi corazón, han sido los días más felices de mi vida, aunque en muchas luchas y pruebas, tristeza y dolor sobre todo, pero Dios está con nosotros. Gloria al Señor. Así como Débora, nosotros como mujeres debemos de seguir ese ejemplo, también tendremos la victoria. Débora reconoció que era una batalla espiritual y que Dios iba delante de ella
y de su pequeño rebaño. Débora, como una guerrera de Dios, ¿verdad? Ella reconoció, ¿verdad? Que cuando ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, hermanos, entramos a una guerra espiritual, ¿verdad? Para pelear contra todo lo que el enemigo, ¿verdad?, pone a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero dice su palabra que nuestras armas no son carnales, sino son espirituales para destrucción de fortalezas, ¿verdad? Ya sabemos nosotros con qué defendernos, ¿verdad? Cuando viene el enemigo, ¿verdad?, atacarnos, nosotros nos vamos a defender, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Nosotros nos vamos a defender, ¿verdad?, con la oración y con ayuno. Estas son las armas que nosotros como guerreras de Dios debemos de tener como mujeres de Dios. Así como Débora nos dejó este ejemplo, que dice que ella estaba, ¿verdad?, al frente, iba delante del rebaño, hermanos. Gloria a Jesús. Entonces, nosotros, de ella nos dejó ese ejemplo, nosotros a seguir también, ¿verdad?, que debemos de cuidar el rebaño. Debemos de cuidar a nuestros hijos, ¿verdad? Debemos de cuidar a nuestra casa, a nuestros familiares, a los que nos rodean, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Porque a nuestros hijos, ¿verdad?, como guerreras de Dios tenemos que guerrear, ¿verdad? Tenemos que tomar las armas espirituales para guerrear contra el enemigo, porque a veces nuestros hijos, ¿verdad?, ¿por qué no decir son desobedientes, son débiles en la fe, o nada más son creyentes y a veces hacen cosas, ¿verdad?, que a Dios no le agrada? Pues nosotros tenemos que estar guerreando con el enemigo, cubriéndolos con la sangre de Cristo, vigilar a los hijos, dónde andas, con quién te juntas, qué haces, vigilar nosotros, ¿verdad?, como hijas de Dios, no dejar al rebaño, ¿verdad?, que son nuestros hijos, nuestros familiares, ¿verdad?, a estar nosotros, ¿verdad?, al tanto es lo que Dios quiere, ¿verdad?, que a eso somos llamadas nosotros, hermanos, que cuidemos, ¿verdad?, a nuestra familia, a los que están alrededor de nosotros, a los que están cerca de nosotros, como guerreras de Dios, interceder, hermanos, interceder por ellos, porque eso es el ejemplo, hermanos, que esta mujer valerosa nos deja aquí en su bendita y santa palabra de Dios, hermanos. Dice que ella obedeció las indicaciones de Dios, confiaba en su estrategia, no se concentró en la aparente fuerza del enemigo, nunca dudó, hermanos, de la confianza puesta en Dios, y ella siempre se negó a ser derrotada. Gloria a Dios. Y lo mismo digo yo también, hermano, yo siempre me niego a ser derrotada, yo digo siempre yo soy bendecida en el nombre de Cristo Jesús, porque nosotros, hermanos, no vamos a decir, no, pues a lo mejor Dios no puede. Claro que Dios puede. No vamos a sentirnos derrotadas, hermanos. Nosotros somos victoriosas en Cristo Jesús, porque ya tenemos la victoria en Cristo, gloria a Dios. Porque nosotros, hermanos, tenemos la confianza en Dios, puesta en Dios. No tenemos puesta la confianza en las cosas de la tierra, en las cosas terrenales, no. Tenemos la confianza en nuestro Dios, que Él dice en su palabra que suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él conoce el presente y todas las cosas. En Él tenemos la confianza y tenemos esa fe, y eso es lo que nos anima a nosotros, es lo que nos fortalece, que no confiamos en nosotros mismos, como dice su palabra, que no te fíes en tu propia prudencia, apártate del mal. No confiamos en nosotros mismos, no, confiamos en el Dios poderoso, hermanos, en el Dios que tiene poder, que en esto, ¿verdad?, debemos de tener nosotros toda nuestra confianza, así como Débora dice que ella siempre se negó a ser derrotada. Y usted niéguese a ser derrotada, porque usted no está derrotada, usted está bendecida en el nombre de Cristo Jesús, y usted tiene la victoria en Cristo, hermanos. Dice aquí que confiando en Dios, porque Dios nunca le fallaría. Gloria a Dios. Débora confiaba siempre en Dios y sabía que al Dios que le servía no le iba a fallar. Y yo también digo lo mismo, mi Dios a quien le sirvo no me falla, gloria a Dios. Y esto es, hermanos, la confianza que nosotros tenemos como hijas de Dios y como guerreras de Dios, hermanos, que nosotros tenemos la confianza que Dios no nos falla. A su tiempo, hermanos, oía yo un testimonio anoche de un hermano que estaba orando hace como 50 años, dijo, y después como de 50 años Dios me contestó la petición, sea gloria al Señor.
¿Usted cree que los hombres de la Biblia y mujeres de la Biblia, cuánto tiempo no oraron o cuánto tiempo no está usted orando para recibir una bendición? Y si usted tiene mucho tiempo de estar orando y no ha recibido la bendición, pues la va a recibir. Va a recibir, hermanos. Va a ser su petición, va a ser contestada, pero al tiempo de Dios, no al tiempo que nosotros queramos, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a leer ahí en Jueces 5, del 7 al 8. Gloria a Cristo Jesús. Del 7 al 8. Dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Hasta que oyó Débora, me levanté como madre de Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecéis entre el pueblo, load a Jehová. Gloria a Cristo Jesús. Y esto es lo que Dios quiere, hermanos. Ahorita cantábamos alabar a Jehová, ¿verdad? Naciones, todos pueblos, todos vamos a alabar, porque Él ha engrandecido su misericordia. Y qué bonito es, hermanos, cuando nosotros le alabamos a Dios. No nada más cuando todo está bien. Qué contentos nos sentimos, ¿verdad? Cuando todo está bien. Y no, gloria a Dios, y nos gozamos y alabamos a Dios. Pero cuando viene la prueba, hermana, cuando viene la tristeza, cuando viene el dolor, ahí es donde, hermanos, ahí es donde debemos de alabar a Dios. En medio de la tristeza y en medio del dolor, hermanos, debemos de alabar a Dios, porque ahí, hermanos, se ganan grandes victorias, ¿verdad? Me gusta mucho un canto que dice, llevar la cruz de Cristo a veces es dolor. Y es dolor, hermanos, porque la palabra de Dios dice que si alguno quiere ser mi discípulo, niegue a sí mismo, tome la cruz y sígame. Hay que negarnos, hermanos. Hay que negarnos a nosotros mismos, a seguir la cruz de Cristo, a seguir el camino de Dios, hermanos, porque somos victoriosos en Cristo Jesús, hermanos. Yo me gozo, hermanos, en medio de las pruebas, en medio de la tristeza y en medio del dolor. Alabo a mi Dios. A veces me dicen a mí, mis hijas, ay mami, pues es que todos estamos confiando en el Señor. Hay que confiar en el Señor. Miren, hace 2 años murió mi mamá, enseguida murió mi esposo, en ese mismo año murió mi suegra, murió el hermano de mi esposo, y en 1 año se fue casi la mitad de la familia. Y yo alabo a Dios, hermanos, con todo mi corazón, con todas las fuerzas de mi alma, alabo a Dios, hermanos, porque no podemos, hermanos, dejar de servirle a Dios en medio de la tristeza y del dolor, alabar a Dios. Por eso Débora cantaba en medio del dolor y en medio de la tristeza, alabe a Dios, no nomás cuando todo está bien, hermanos. Debemos nosotros en todo tiempo servirle a Dios, hermanos. Dice aquí que vamos a ver los puntos fuertes y logros de Débora, hermanos. Ella fue la 4ª y única mujer y juez en Israel. Dice que ella tuvo habilidades especiales porque era mediadora, asesora y consejera. Dice que cuando la llamaron a ser líder, ella pudo planear y dirigir y delegar, hermanos. Dice porque ella conocía, ¿verdad?, su poder, y ella no confiaba en ella misma, hermanos, sino confiaba en Dios de los cielos. Así nosotros, hermanos. Nosotros debemos de conocernos a nosotros mismas. Para entrar a la batalla, usted tiene que saber quién es usted para que le pueda entrar. Porque si nosotros no nos conocemos ni nosotras mismas, no sabe si puede o no puede. Pero hay que conocer a Dios. Dice que esta mujer, hermanos, dice que ella conocía sus habilidades. Ella se conocía, ¿verdad? Era asesora, era consejera. Y así nosotros, hermanos, debemos de ser consejeras. Debemos de asesorarnos de lo que está pasando en nuestra vida, en nuestros hijos, asesorarnos, hermanos, y cuando nos pidan un consejo, hermanos, dar un consejo
dar un consejo sabio, saber. No vaya, alguien le pide un consejo y usted nada más, pues sí, porque yo tengo mucho temor siempre en eso, hermanos, cuando me piden un consejo, pues yo digo, vamos a consultarlo con la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos diga, porque yo no puedo dar un consejo equivocado, porque se van a confiar en lo que yo les diga, y si les va mal van a decir, no, pues la hermana me dijo así, así. No, vamos a hacer, hermanas, como aquí, como Débora, asesorarnos, y cuando demos un consejo, que sea de la palabra de Dios. No nada más nosotros a veces, porque a veces la carne se da que no, hombre, le sigue de allá y acá, y a veces hasta los echamos por un voladero. No, dar un consejo sabio, hermanos, pero asesorarnos primero. Vamos a la raíz del problema, vamos a ver de dónde viene, vamos a ver por qué y todas las cosas. Para dar un consejo sabio hay que saber, hay que conocer la palabra de Dios. Porque nosotros, hermanos, debemos de saber, hermanos, de conocernos, de saber quién soy yo. Porque cuando vamos a una parte, te dicen cómo te llamas, cómo te apellidas, la dirección de tu casa, el número de tu casa, tus apellidos, qué año naciste, todo eso, hermanos. ¿Para qué? Porque quieren una información de nosotros para saber quién somos, para podernos conocer o tener confianza en nosotros. Porque por eso nosotros debemos de saber quién somos, de saber si podemos nosotros o no podemos, porque Dios es poderoso, porque nosotros vamos, hermanos, a hacer, como dice su palabra, somos guerreras, porque estamos en una guerra espiritual, hermanos, contra el enemigo, porque dice su palabra, no tenemos lucha contra sangre ni carne, son contra huesos espirituales de las tinieblas, donde el enemigo no descansa ni de día ni de noche, hermanos. Dice que estos datos generales de Débora, hermanos, era de Canaán. Dice que sus ocupaciones era profetisa y era juez, y sus familiares hablan nada más de su esposo, Lapidol, su esposo se llamó. Y Débora nos reta a nosotros a ser líderes sabios. Ella nos dice que nos muestra lo que una persona puede lograr cuando Dios toma el control de nuestra vida. Dios a usted, hermanos, la puede usar grandemente cuando se deje que Dios tome control de su vida. Cuando Dios la dirige, hermanos, a toda verdad y toda justicia, vamos a ser grandes instrumentos en las manos de Dios. Porque Dios tiene control de nosotros, hermanos. Para poder ser líderes espirituales, hermanos, nosotros debemos de ser sabios. De ser sabios para poder ser buenos líderes en la iglesia, hermanos. Para poder, ¿verdad?, ser de buen testimonio, dice su palabra, ¿verdad?, que tengamos cuidado de nosotros, ¿verdad?, y de quienes nos oyeran. Tenemos que cuidar nuestro testimonio, hermanos, porque esto es lo que Dios quiere, porque cuando Él toma control de nuestra vida cambian todas las cosas. Gloria a Dios. Vamos a leer ahí en Jueces 4:5. Dice que después de la muerte de Adón, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Oroset Goim. Porque miren, ellos, hermanos, se iban a otros dioses, hermanos. Dice que ellos, hermanos, dice que se fueron, se desviaron a otros dioses ajenos. Dice que se volvieron a la idolatría. Dice, y dice que con humillación se arrepintieron, clamaban a Dios que los librara, y no dejaban de clamar hasta que Dios los libró, hermanos. Nosotros también, hermanos, hay que dejarnos de toda idolatría, de todo lo que se llama mundo por allá, porque a veces habemos cristianos, habemos creyentes que en todo creemos y nos dicen allá y allá vamos, y acá y allá vamos. No, debemos, hermanos, de dejarnos de toda idolatría, hermanos. Yo cuando no conocía a Dios sí era muy idólatra,
creí en todos los monos, en todos los santos, pero cuando Dios vino a mi corazón y me libró, hermanos, dejé de creer en toda idolatría, hermanos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que esto es abominación a Jehová. No debemos de creer, hermanos, de ser idólatras, de creer en otras cosas que no sea Dios. Gloria al Señor, porque dice que este pueblo dice que después de que fue idólatra y se humillaron y se arrepintieron y clamaron a Dios, Dios los libró, hermanos. Y esa es la confianza que tenemos nosotros, hermanos, que Dios nos libra, que Dios nos perdona, pero si nos humillamos a Él, hermanos, esta es la gran bendición que nosotros tenemos, hermanos. Dice que en este mismo pueblo de Israel había una mujer llamada Débora. Dice, esta mujer se le conocía como profetisa y muy piadosa delante de Dios. Esta mujer fue la que Dios escogió y le dio las instrucciones para librar a su pueblo que estaba siendo oprimido por el ejército del rey Javín. Mire, si usted se fija, hermana, aquí hay una palabra, dice que esta mujer era muy piadosa. ¿Y cómo hacemos nosotros delante de Dios? Debemos de tener, hermanos, esa misericordia. Debemos de tener, hermanos, nosotros ser mujeres piadosas. Que tengamos compasión del que sufre, del que llora, del que tiene necesidad. Dice, porque esto, hermanos, es lo que nosotros debemos de tener como guerreras de Dios, como hijas de Dios, hermanos, porque dice que cuando el pueblo, hermanos, estaba siendo oprimido por este ejército, Débora, hermanos, fue la que se paró al frente de este pueblo como guerrera. Y así nosotros, hermanos, cuando viene el enemigo a oprimir al hermano, a oprimir al vecino, a oprimir a nuestros hijos, al familiar, debemos nosotros, hermanos, de ser piadosas y de hacerle frente al enemigo, hermanos. Pero para eso necesitamos nosotros estar, hermanos, bien llenas del poder de Dios, llenas, hermanos, de ese poder, hermanos. Vamos a leer ahí en Jueces 5:3. Dice, oíd reyes y escuchad, príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Gloria a Dios. Es lo que yo le digo, hermanos, cantar a Dios, cantar al rey, cantar, hermanos, porque Débora dice que cantaba. Yo creo que cuando ella se encontraba en la batalla, hermanos, cantaba a Jehová. Gloria a Dios. En medio de las pruebas y en medio del dolor y en medio de la guerra hay que cantar y alabar a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Mire, porque por eso Pablo y Silas cantaban, hermanos. ¿A poco estaban muy felices Pablo y Silas? Donde los tenían encarcelados y encadenados, pero dice que ellos cantaban. Yo me imagino que Pablo le dijo a Silas, vamos a cantar, Silas, pues vamos a cantar, gloria a Dios. Y empezaron a cantar, hermanos. Y gloria a Dios. Y yo me imagino que cantaban y alababan a Dios. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que cayó la gloria de Dios, que hubo un estruendo del cielo, se abrieron los candados, se abrieron las puertas y quedaron libres, gloria a Dios. Ahí fue donde el carcelero dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pues le dijeron, pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué creyó? Porque vio el milagro de Dios. Pero aquellos siervos de Dios, hermanos, cuando estaban ahí en el problema, no se pusieron a llorar. Ay, aquí nos tienen encerrados, ¿cuándo iremos a salir? Ay, ¿qué iremos a hacer? No, se agarraron, hermanos, del poder de Dios y de la alabanza y cantaron a Dios de Israel, y ahí se descendió, hermanos, se desató todo lo que ellos estaban ahí encarcelados y vieron la gloria de Dios, hermanos. Gloria al Señor. Dice que Débora tenía las habilidades de ser un buen líder, porque tenía una notable relación con Dios, hermanos. Y esto es un reconocimiento. Gloria a Cristo Jesús. En esto me gozo, hermanos. Mire, porque dice que ella tenía esas habilidades. Dice que era una buena líder. Y se notaba, hermanos, se reconocía.
que se reconocía, hermanos, era notable la relación con Dios. Esto se tiene que notar en nuestra vida como mujeres de Dios, como guerreras de Dios y como siervas de Dios. Se debe de notar, hermanos, que hay una buena relación con Dios. Sus hijos tienen que verla orar, sus hijos tienen que verla cantar, sus hijos tienen que verla llorar y tienen que verla guerrear, y sus hijos tienen que verla para que se note, hermanos, para que se note, para que sus hijos noten que usted tiene una buena relación con Dios. Porque dice que Débora, hermanos, se le notaba, era notable la relación con Dios, hermanos, porque esto era la confianza que ella tenía, hermanos, en Dios. Gloria a Jesús. Dice, esta mujer Dios la colocó en una posición única. Dice que en el Antiguo Testamento Débora se encuentra entre las mujeres más sobresalientes de la historia. Gloria a Jesús. Y nosotros, hermanos, no queremos gloriarnos, no queremos sobresalir de todas. No, yo le digo, Señor, hazme como la más humilde de todas, Señor, pero que yo entre al reino de los cielos. Yo no me gloreo. Le digo a mi Dios, Señor, ayúdanos, Señor, a servirte, que esto que nosotros tengamos, hermanos, esta pasión por servirle a Dios, que no queremos nosotros como mujeres de Dios, pero que sobresalir más que todas, no, hermanos, humillarnos ante Dios. Dice la palabra que esta mujer, hermano, sí sobresalió de la historia. ¿Pero por qué? Porque fue guerrera, porque peleó por su pueblo, porque ella fue vencedora, hermanos, fue líder espiritual del pueblo. Y nosotros, hermanos, como buenos líderes de la iglesia, debemos de pararnos al frente de la batalla. Gloria a Dios. Y no desmayar en la fe, sino creer, hermanos, creer que tenemos la victoria. Dice su historia se muestra que no tenía ambición de poder. Ella quería servirle a Dios. Aleluya. Yo creo que usted y yo, hermanos, no tenemos esa ambición, no nos jactamos, yo la hago, yo puedo, y no. Dice que Débora no tenía esa ambición. No tenía esa ambición, sino ella quería servirle a Dios con todo su corazón. Y yo creo que nosotros, hermanos, como mujeres, como hijas de Dios, debemos de apasionarnos, pero del poder de Dios. No para gloriarnos por lo que sabemos, no. Como dijo un hermano, una cosa sé, que no sé nada, pero lo que sí sé, que Dios tiene misericordia de nosotros y Dios va delante de nosotros, como dijo Débora, y Él peleará por vosotros. Dice su palabra, Jehová peleará por vosotros y vosotros estar tranquilos. Y esto es lo que me goza, hermanos. Y dice, y pelearán contra ti, mas no te vencerán, dice Jehová, porque yo estoy contigo para librarte. Gloria a Dios. Dice, a Dios no se le negaba, dice, ni se le resistía a su posición en su cultura como mujer y como esposa. Gloria a Dios. Porque dice que Débora, hermanos, no se resistía a su posición por lo que ella era, no, porque dice aquí que no se resistió como en la cultura como mujer y como esposa, no, dice que nunca permitió esto que le estorbara. A ella no dijo, a mí me estorba mi esposo, a mí me estorba esto, a mí me estorba el otro para servirle a Dios. Nunca le eche la culpa a nada de que sea estorbo para servirle a Dios. Si nosotros, hermanos, queremos servirle a Dios como mujeres, debemos de dejar todas esas cosas, hermanos, que nada nos estorbe para servirle a Dios. Porque Dios es poderoso, hermanos, porque dice que ella todo resistía y ella no se resistía, que no puede ir como a veces nosotros, no puedo ir a la iglesia porque voy a lavar, y a veces hasta adrede, y el día de culto hasta llenamos la lavadora para lavar, y no, hombre, tengo mucha ropa que planchar, y no, hombre, yo no voy a ir al culto porque ahí viene mi esposo, tengo que cenar, y no, hombre, yo no voy a ir al culto porque esto, y yo no voy al culto porque mis hijos traen mucha tarea y tengo que ir a hacer la tarea. Ayúdenle a hacer la tarea temprano a sus hijos en día de culto para que se venga temprano, ¿verdad? Porque todo esto, como dice su palabra aquí, que ella no se resistía a nada.
Ella quería servirle a Dios. Así nosotros también, hermanos. Que nada de esto, hermanos, nos estorbe en la vida cristiana para servirle a Dios. Allá en China, a veces cuando le digo a las hermanas, está bien cuando no eres espiritual o no estás enamorada de Dios, ganas para todas partes, ganas para allá y ganas para acá y ganas para allá. Cuando había los candidatos, no había gente en la iglesia porque andaban siguiendo al hombre. Yo me consigo a Dios, porque Dios te da todas las cosas. Seguían al hombre, a ver qué les daba. El hombre no te da nada. El hombre es hombre, no te da nada. Dios te da todas las cosas. Y se van para allá y se van para acá, aunque haya culto en la iglesia, porque quieren cumplir allá con otras cosas. No, vamos a cumplir con Dios, hermanos, porque cuando estamos enfermos o cuando estamos en una necesidad, ¿a poco vamos y le decimos al presidente, oh Señor, yo estuve aquí, yo voté por usted, ayúdeme? No, clamamos a Dios. Es el Dios. No vamos a pedirle ayuda al hombre, hay que pedirle ayuda a Dios. Por eso hay que serle fiel a Dios sobre todas las cosas, a seguir a Cristo Jesús, no andar siguiendo al hombre, ni por lo que te dé, ni por nada, no, porque ya Dios ya nos dio todas las cosas, ya no nos hace falta nada. Está en nuestro corazón ya nuestra copa rebosando del poder de Dios. Gloria al Señor. Dice que nunca usted, como guerrera de Dios, como mujer de Dios, nunca permita que nada le estorbe servirle a Dios. Porque a veces no, pues no puedo ir porque, como ya le expliqué, porque mi esposo va a dar de cenar, mis hijos voy a ayudarse a la tarea, voy a lavar, voy a planchar. Le digo a las hermanas en China, por favor, hermana, cuando haga culto, déjenla lavada para otro día. Otro día tiene todo el día para lavar, pero a veces eso es lo que nos estorba para oír la palabra de Dios, para oír. Mire, el mensaje de anoche ya no lo vamos a volver a oír, nomás anoche se predicó. Y el mensaje del domingo de la escuela dominical, si no viene, ya se perdió esa bendición, porque ya no lo va a volver a escuchar. Así es que no se pierde, hermanos, no se pierden los cultos, no se pierde, hermanos, que no le estorbe nada en el nombre del Señor, hermanos. Dice, Dios puede realizar grandes cosas a través de mujeres como nosotras, dispuestas a ser guiadas por Dios. Aleluya. Y con este pensamiento las dejo, hermanas, que Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros. Si somos guiadas por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Dios la quiere usar grandemente, hermanas. Dios la quiere bendecir, pero estar dispuestas, hermanos, a ser guiadas por Dios. Porque Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y no se le olvide que usted es una guerrera de Dios, porque a eso nos ha llamado Dios. Porque nosotros tenemos, hermanos, que interceder, hermanos. Interceder por nuestros hijos, por nuestros familiares, hermanos, por todas las cosas. Mire, se llega un tiempo, hermanos, que cuando los hijos están chiquitos, dice uno, ay, ya quisiera que crecieran. Y luego crecen y ya no los ve en la casa. No sabe dónde andan, no sabe lo que hacen, no sabe por qué se juntan. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues hay que prevenir, hay que ser guerreras de oración, intercesoras, hermanos, de orar y de pedir a Dios, hermanos, que Dios tenga misericordia. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Y el gozo más grande para mí es amar a Dios con todo mi corazón. Y que Dios les bendiga y les guarde, hermanos, y que siempre estemos dispuestas a servirle a nuestro Dios con todo nuestro corazón, hermanos, porque a eso nos ha llamado Dios. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga, hermana. Vamos a orar, pidiéndole al Señor que Él cada día dirija nuestras vidas en el temor santo de Dios. En su palabra bendita, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino permanece para siempre. Nuestra fe juega un papel muy grande en la vida diaria, hermanos. Por la fe estamos aquí y por la fe vivimos. El Señor se compadece y nos da de su gracia. Vamos a ponernos en las manos del Señor, hermanos. Padre bendito,
Muchas gracias en esta hora, oh Dios, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el consejo que viene de ti, Señor, a nuestras vidas. Bendice a cada hermana, a cada hermano, cada familia, Señor, cada hogar donde se alaba tu nombre. Que no se pierda, Señor, la devoción como creyentes, como hijos tuyos, Señor. Sabemos que tú nos has salvado, tú has tenido misericordia de nosotros y quieres que permanezcamos en este amor, en este deseo ferviente cada día de alabarte, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien desanimar, buscando a quien, Señor, estorbarle para que no cumpla con tu palabra. Señor, ayúdanos, cúbrenos con tu Santo Espíritu. La bendición tuya descanse en la vida de cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Señor, en todo lo que tú sabes que necesitamos de ti, Señor. Cumple en nosotros, Señor, tu palabra de que tú eres el Dios de toda bondad, de toda misericordia. Y en esta hora, Señor, guárdanos, Señor. Bendice a cada hermano, cada hermana, Señor, en sus quehaceres, Señor, diarios. También en el deseo de servirte, Señor, que nada los perturbe, que nada los detenga, que nada, Señor, los desanime. Tú eres la esperanza de nuestra vida, tú eres la única razón de nuestro existir, Señor. En esta hora, cúbrenos con tu preciosa sangre, con tu divino Espíritu, fortalécenos, Señor, y danos la victoria. Tu palabra nos dice, Señor, que cada día tu presencia es una realidad de nuestras vidas. Señor, no hay momento en nuestra vida que tú no estés presente para ayudarnos en las cosas que necesitamos de tu ayuda, mi Cristo. Síguenos bendiciendo, Señor. Síguenos dando de tu gracia. Síguenos dando de esa bendición preciosa para seguir adelante en tu camino. Muchas gracias, Señor, en esta hora por lo que tú has hecho a favor nuestro. En el nombre de Cristo, danos la gracia y la bendición, Señor. Amén, Señor. Amén. Gracias a ti por esta palabra, que quede grabada en nuestro corazón, Señor. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén, Señor. Dorcas. El registro de la escritura de Dorcas se limita a unos pocos versículos en el 9º capítulo de los Hechos, pero su nombre hoy día da significado al uso benevolente de la aguja. Su ejemplo ha sido una inspiración para las mujeres a lo largo de la historia de la Iglesia. La Biblia no dice nada sobre la genealogía de Dorcas. Lo que se sabe es que su casa estaba en Jope y ella se asoció con un pequeño grupo de cristianos, la mayoría de los cuales eran pobres. Ella, sin embargo, al parecer era una mujer con los medios suficientes como para servir a la humanidad tan libremente como lo hizo. Las palabras de Jesús han sido, sin duda, la fuerza motriz en su alma, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. En todo lo que han hecho al menor de mis hermanos, lo has hecho por mí. Las Escrituras nos dan solo atisbos de su testimonio y el trabajo de Cristo en Hechos capítulo 9. Sin embargo, ella tiene gran influencia por medio de sus buenas obras. Esto es evidente en un cristiano que se llama un discípulo. Fue a través del ministerio de Felipe el Evangelista que una iglesia cristiana se estableció en Jope en una fecha próxima. Posiblemente Dorcas vino a Cristo en esta iglesia y allí captó la visión del servicio.
Dorcas era muy conocida por sus buenas obras de amor. Lo que es significativo sobre la cuenta de su vida es que Dorcas no solo ideó la manera de aliviar a los necesitados, sino también llevó a cabo sus planes. Ella sabía lo que podía hacer y lo que no. Fue una verdadera hacedora de la palabra. Entre sus buenas obras estuvo la de la confección de vestidos para las viudas, la necesidad de su iglesia y la comunidad con sus propias manos amorosas. Las ropas que Dorcas ha cortado y cosido representan la fe cristiana en acción. Ella no solo estaba dispuesta a dar financieramente, sino que ella estaba dispuesta a invertir en la obra de amor. Cuando Dorcas murió, la iglesia le pidió al apóstol Pedro, que estaba en una ciudad vecina, que fuera hasta ellos. Obviamente habían oído hablar del poder sobrenatural que Jesús manifestaba a través de Pedro, y sin duda albergaron la esperanza de que él podría regresar la vida a su amada Dorcas. Cuando él llegó, se encontró con las viudas que ella había ayudado, mostrando algunos de los muchos abrigos y los vestidos que ella les hizo. Allí estaban las viudas cuyas manos eran demasiado débiles para sostener la aguja y eran demasiado pobres para pagar por este trabajo. Ellas mostraron las prendas cálidas que Dorcas había hecho para protegerlas de los vientos fríos que a menudo se mueven en el Mediterráneo. Y aquí estaban las viudas más jóvenes, con niños pequeños que habían sido vestidos por Dorcas. Al parecer, esta escena tocó las emociones de Pedro. Envió a todos fuera y se arrodilló y oró. Cuando sintió que su solicitud había sido recibida por Dios, Pedro habló la palabra de poder y autoridad y Dorcas resucitó entre los muertos, presentando así su vida a los santos y a las viudas en Jope. ¡Qué escena tan conmovedora que debe haber sido! ¡Qué alegría recibir esta bendita mujer de entre los muertos! Las dolientes lágrimas fueron borradas y la obra del Señor crecía poderosamente. Dorcas se contentó con quedarse con su propia casa y tratar de hacer todo lo posible para servir al Señor en su esfera de influencia. Podemos llevar a Dorcas como un ejemplo para todas nosotras, para velar por el bienestar de los demás. Después de todo, Santiago 1:27 nos dice que la religión que Dios nuestro Padre acepta como pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. No podemos encontrar ningún más fino modelo de esta religión pura que Dorcas.